Nuestras charlas anteriores nos mostraron a grosso modo y muy rápidamente cómo fue el camino que don Antonio López de Santana anduvo hasta que ya como liberal por primera vez alcanzó la presidencia de México en 1833. Ya tenemos al menos una vaga idea acerca del primer mérito que obtuvo como militar cuando en 1829 una expedición española desembarcada en Tampico y que pretendía la reconquista de México fue vencida. Sí, ya sabemos que esta flotilla fue derrotada por Santana y también sabemos que este triunfo le sirvió como el mérito para darse a conocer como el héroe de Tampico. Pues bien, fueron pasando los años y no debemos olvidar las antiguas pretensiones imperialistas de Francia que jugaron, en mi opinión, la principal causa que dio como resultado el resquebrajamiento del orden vigente hasta aquel entonces, no solo en el Imperio Español, sino en el mismo concepto de autoridad y orden en la época medieval. En pocas palabras, el concepto medieval de que todo poder viene de Dios ya había sido sustituido y quizá el símbolo más elocuente lo dio Francia con la coronación de Napoleón en la Catedral de Notre Dame. Haciendo a un lado al clero, queriendo subordinar la autoridad divina por la autoridad de las armas. Recordemos que en 1808 Francia invadió España, imponiendo a su hermano José Bonaparte en el contexto de las llamadas guerras napoleónicas entre 1808 y 1814. En mi opinión, Francia creyó que controlando a España y a Portugal, automáticamente se habría ya apoderado de todas las colonias. Recordemos que todas esas colonias fueron siendo adheridas a lo largo de 3 siglos a España y a Portugal. Habían sido pues adheridos a estos reinos y no eran poca cosa. Era desde la Alta California hasta la Patagonia, incluyendo naturalmente a Brasil. No perder de vista pues que las guerras napoleónicas fueron, en mi opinión, una de las principales motivaciones, quizá la más significativa para detonar el levantamiento que el cura don Miguel Hidalgo había iniciado en 1810. Por lo anteriormente recordado, podemos concientizarnos ahora de la importancia del evento conocido en México como la Guerra de los Pasteles y que es el tema que el día de hoy nos va a ocupar. La Guerra de los Pasteles y sus consecuencias para México, diría yo, las consecuencias del pastelazo. Recordemos brevemente el incidente y sus consecuencias. Pues bien, Francia reclamaba a México una indemnización por los daños perpetrados al restaurante de un ciudadano francés en Tacubaya, un barrio muy conocido de la hoy Ciudad de México. Pues bien, algunos oficiales del presidente Santana se habían comido en 1832 unos pasteles sin pagar la cuenta y a mi manera de pensar creo que también hecho algún vandalismo. Por lo cual el restaurantero exigía una indemnización de 60,000 pesos de aquella época. Ante la indiferencia de las autoridades mexicanas, del ciudadano francés, pues tuvo que pedir ayuda a su propio gobierno para lograr un trato justo. Y por si fuera poco, ese mismo año un francés fue fusilado en Tampico, acusado de piratería, lo que aumentó una justificación o pretexto de Francia para atacar a México. Recientemente México había acabado en 1836 la guerra con Texas y a finales de ese mismo año España reconoció oficialmente la independencia de México. Francia envió sus barcos con el fin de invadir el territorio mexicano. Abrieron fuego contra el fuerte de San Juan de Ulúa, por lo que México declaró estar en guerra contra Francia
Con Santana al frente, México logró repeler a las tropas francesas. Y la deuda de los pasteles de los 60,000 pesos pasó a 600,000, monto que México accedió a pagar como indemnización a los intereses franceses. Santana supo presentar este resultado como un triunfo ante los mexicanos y nuevamente fue proclamado como héroe. Y ya que durante la batalla Santana perdió una pierna. Esta fue exhibida como trofeo de guerra y le preparó un funeral con desfile, con pompa. Eso le dio una gran publicidad que le permitió ocupar la presidencia de México de nuevo en 1839, 1841 y 1844. En 1843, Santa Anna, como presidente de México, evadió su responsabilidad de defender la integridad del territorio mexicano con el pretexto de estar de luto por la muerte de su esposa, doña Inés García. Se retiró de su responsabilidad como presidente. Mientras tanto, el 29 de diciembre de 1845, el Congreso de los Estados Unidos, a instancia del presidente Polk y su antecesor Tyler, Estados Unidos se anexó el territorio de Texas. A los 40 días de luto por su mujer, Santana contrajo matrimonio con la Lolita, doña Dolores Tostá y Gómez. Ante este tremendo fracaso, Santana se retiró exiliado a La Habana. Al frente del gobierno quedó José María Valentín Gómez Farías. La versión que se conoce aquí en Estados Unidos se difunde aquí que la Unión Americana compró a México aquellos estados. Estados Unidos quiso dar pues la impresión de que la anexión había sido una compra del territorio mexicano. Recordemos que México se negó a entrar en ese burdo simulacro y se negó a recibir al embajador. Entonces, insisto, querían maquillar la anexión como una compra por $15 millones. Ante la negativa de México a aceptar esa aparente oferta, el presidente estadounidense y su Congreso respondieron con la agresión y sin previa declaración de guerra hicieron ver a los mexicanos como si ellos hubieran sido los culpables. Con ello, el 8 y el 9 de mayo de 1846 se inició el conflicto tejano y la guerra entre Estados Unidos y México. El gobierno de Valentín Gómez Farías decidió llamar de vuelta al general Santana para dirigir los esfuerzos nacionales. Aquello significó una serie de derrotas consecutivas en todas las acciones bélicas de la guerra, la mayoría desarrolladas en el norte. Se sabe que casi logró una victoria en la batalla de la Angostura, pero se retiró inexplicablemente a un paso de derrotar al general Taylor. Después, en su natal estado de Veracruz, fue derrotado en la batalla conocida como la batalla de Cerro Gordo. Tras esta derrota, Santana se exilió nuevamente, pero ahora a Colombia. Estando en Colombia exiliado, Santana, el Congreso firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, con el cual México perdió los estados de la Alta California, Nuevo México, hoy California, Arizona, Nevada, Colorado, Utah y parte de Wyoming, a favor de los Estados Unidos, que se comprometió a pagar una indemnización de $15 millones a México. Ahora les presento un breve resumen de estos hechos, tal y como los narra el historiador mexicano José Manuel Villalpando. Escuchémoslo con atención. Antonio López de Santana ocupó la silla presidencial. Lo más peculiar de todo es que en él confiaron para que gobernara México en esta última ocasión todo el país, todo mundo. Los liberales apoyaron a Santana y a través de uno de ellos, Miguel Lerdo de Tejada, en esta ocasión
Él ni estaba en México cuando fue proclamado presidente, que después de la terrible derrota en la guerra de 1847, se fue a vivir a la actual Colombia, a una hacienda llamada Turbaco. Hasta allá lo fueron a buscar para ofrecerle que regresara a nuestra patria, convertido ya en presidente, para que gobernara conforme a su conciencia y para que lo hiciera con poderes amplios, omnímodos, discrecionales, para que gobernara como quisiera. Liberales y conservadores deseaban que hubiese una presidencia fuerte para restablecer lo que ellos llamaban la moral pública. Así que Santana, sin mover un dedo, fue proclamado algo así como el salvador de la nación. Y se le pide que venga a gobernar a México y que lo haga a su conciencia, con sus principios, guiándose de las ideas fundamentales de que la voluntad nacional lo llama para restablecer la moral pública, para salvar a México. Bueno, así sucedió en aquel año de 1853 para poder deponer al presidente Mariano Arista, para que subiera a la presidencia de la República un presidente interino, el general Manuel María Lombardini, y para que pudiese llamarse y regresar a México Antonio López de Santana. Mandaron a una comisión de varios personajes importantes a buscar a Santana allá a Turbaco, a Colombia, en donde le decía de plano: miren, señor Santana, queremos que usted regrese a México para cumplir con el propósito de restablecer la moral pública, que consiste en lo siguiente. Escuchen los puntos, Primero, respetar absolutamente a la religión católica, en lo que todos estaban de acuerdo. Segundo, constituir un gobierno fuerte que pueda actuar para imponer la paz, el orden, la seguridad y restablecer, insisten mucho en esto, la moral pública. Claro, un gobierno, dice Lucas Alamán, cosa que nunca se le va a cumplir, que además responda ante la nación de sus actos. Le dicen a Santana claramente que los problemas de México tienen dos causas. Primero, el federalismo, porque los estados libres y soberanos se sienten pequeños países independientes y hace cada quien lo que quiere. Y segundo, el Congreso, porque ahí los diputados senadores nada más van a pelearse, a grillar, a decir tontería y media, y pues el Congreso ha sido la causa de las desgracias de México. Así que hay que acabar con el sistema federal y, como dice Lucas Alamán, con el sistema representativo como se ha entendido hasta entonces. Se trata de que el presidente, apoyado por toda la nación, tenga facultades suficientes, amplísimas, omnímodas como se dice, para que, apoyado en esta fuerza moral, pueda salvar al país. Solo así, un presidente que actúe de esta manera puede garantizar la felicidad de los mexicanos. Y Santana pues dijo, pues aceptó. Él está consciente y creyente de que es el pueblo, porque es un movimiento nacional que une a todos los partidos, el que lo llama para que restablezca la moral pública, y de inmediato pues establece su gobierno, designa a su gabinete a un militar que había sido liberal y también conservador, así como él, Antonio Aro y Tamariz, le dio el Ministerio de Hacienda, a un militar también que había sido también liberal y conservador, José María Tornel, le da el Ministerio de Guerra, a un abogado conservador muy famoso, Teodosio Lares, lo nombra ministro de Justicia, y fíjense lo interesante, decide crear, a sugerencia de los liberales, el Ministerio de Fomento, que se lo encomienda a dos personas, a un conservador para que se equilibren, Joaquín Velázquez de León, y al liberal Miguel Lerdo de Tejada. Hasta eso eligió a los mejores hombres de su tiempo, y con ellos Antonio López de Santana
va a comenzar a gobernar. Pero para su buena fortuna, la de Santana, para la desgracia de México, ese mismo año y de muerte natural fallecieron los dos más importantes ministros, Lucas Alamán, conservador por supuesto, y José María Tornel, un liberal moderado, que había sido amigo incluso de Vicente Guerrero. La muerte de estos dos hombres hará que Santana se desboque literalmente. ¿Cómo gobernó Antonio López de Santana? Pues encontró el medio, la fórmula, a través de expedir decretos. Como se dice hoy en día, gobernaba a decretazos. Decidió derogar, suprimir la constitución vigente en ese entonces. Decidió dar una nueva constitución redactada por alguien que se lo hizo, en el cual le aseguraba precisamente al presidente Santana facultades absolutas. Decidió mandar al cajón del olvido la antigua Constitución de 1824, que con sus reformas del 47 estaba vigente, y dictó las bases para la organización de la República. Una constitución propia, hecha a modo para él, establecía que de ahí en adelante el presidente de la República, o sea, el propio Antonio López de Santana, ejercería facultades amplísimas, omnímodas, para gobernar la República y restablecer la moral. Hay tres decretos posteriores que son fundamentales para entender cómo se ejerce la dictadura. Fíjense bien los temas que trata, Primer decreto: elimina al Congreso de la Unión y elimina a las legislaturas locales. Disuelve al poder legislativo, porque él cree que es el nido de conspiraciones y de inmoralidades. Los mexicanos no necesitamos un Congreso, afirma Antonio López de Santana, sino que en su lugar va a existir lo que él llamó un Consejo de Estado. Un grupo de personas que él elige personalmente, discrecionalmente, él las designa para que le asesoren y le aconsejen en todos los asuntos públicos. No necesita un Congreso. ¿Para qué? Necesita hombres que sepan, que le aconsejen para que él tome las decisiones. Esta es la primera y gravísima medida que dicta Antonio López de Santana, que es la de disolver a los congresos, al poder legislativo tanto federal como a los estatales. Ordena la disolución de los congresos, de las cámaras, de diputados y senadores de la federación y de los diputados en los estados, y establece un Consejo de Estado para que le ayuden a gobernar. Segunda decisión importantísima: respeta la existencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, la respeta, pero en otro decreto resuelve que cada vez que se produzca una vacante en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en aquel tiempo también eran 11 ministros, cada vez que haya alguna vacante, estas van a ser suplidas o sustituidas por aquellas personas que el propio presidente de la República designe. Es decir, los ministros de la Corte serían nombrados por el propio presidente en cuanto fueran quedando vacantes sus plazas. Obvio, así como nombró consejeros de Estado personas de su confianza y sus amigos, también va a designar para ministros de la Suprema Corte de Justicia, como lo hizo, a sus cuates, para hablar con toda claridad. Aniquiló la separación de poderes, que en su trayectoria clásica, en su concepción histórica, esta, desde que México fue país independiente, se establecía a través del equilibrio entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El ejecutivo era él, Santana, pues destituyó
Cerró los congresos, quiere decir que ya no habría poder legislativo, sustituido por un Consejo de Estado que él designó, y al Poder Judicial lo iba a controlar mediante el nombramiento personal de él de los ministros de la Corte. Es decir, el presidente de la República, Antonio López de Santana, ejercería el poder absoluto, sin ninguna cortapisa, sin ningún contrapeso, sin ningún equilibrio de poderes, porque él es el poder ejecutivo, con facultades omnímodas. El Congreso ya quedó desaparecido, lo sustituye un Consejo de Estado formado por sus amigos, y el Poder Judicial, que lo respeta, también lo llena de sus correligionarios, porque es él quien designa, quien nombra a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Golpe perfecto, ¿eh? Y lo remató con un tercer decreto más, importantísimo también, por el medio del cual ordenó que los gobernadores de los estados tenían como única finalidad, como única misión, como único deber, acatar, cumplir las órdenes del presidente de la República. Con esto eliminó también el federalismo. Diálogos. La realidad a través de la palabra. El problema es que la realidad no es como es, sino como se vive.